bien, mis amados. ¿Qué dice el Salmo 13:22? Perdón, Hechos. Estoy ando con los salmos. Me metí en los salmos esta mañana con todo. Pero bueno, Hechos 13:22, disculpen. Quitado le levantó por rey ¿a quién? A David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Interesante, ¿eh? Recuerdan, hermanos, que hace como 3 semanas, ya ven que salimos de viaje y todo eso, empezamos con una nueva serie que era la de David. Hablamos de David como el escogido de Dios, ¿recuerdan? Hablamos de su llamamiento y el proyecto que Dios tenía para él. Lo llamó a ser rey a los 15, 16 años de edad, o sea, muy jovencito, un adolescente. Recuerdan que David era un pastor de ovejas, las ovejas de su papá. Recuerdan que fue el profeta Samuel, lo ungió como rey. Pero David era un joven muy, muy humilde, un joven muy, muy sabio, muy prudente, muy inteligente, ¿verdad? Por algo Dios lo escogió. Pero sobre todo lo que no vieron los demás, los que no vieron ni el profeta Samuel, ni los hermanos, ni el papá, ni nadie vio eso en él. ¿Qué fue lo que Dios vio? Su corazón vio Dios. Entonces Dios voltea a ver el corazón del hombre. Y en base a ello Dios puede, ahora sí que, ¿cómo podríamos decir? Calificar el corazón del hombre y ver qué es lo que hay en el corazón del hombre para ver si es conveniente para Dios el llamarlo o el usarlo o el llevarlo a un nivel o una dimensión mayor espiritualmente hablando. Entonces, cuando Dios vio el corazón de David, Dios se agradó de ese corazón. ¿Por qué? Porque sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Porque de qué? De él mana la vida, de él fluye la vida. Entonces el corazón de David era la principal que Dios vio en él. Porque vio un corazón que podía ser moldeable, que podía ser transformable, que podía ser llevado a un punto donde David fuera un hombre que pudiera entender la palabra de Dios, pudiera comprender los deseos de Dios, pudiera comprender qué era lo que Dios quería para él y para su pueblo, y pudiera saber que Dios estaba con él, obviamente. Entonces, cuando mencionamos el nombre del rey David, lo primero que se nos viene a la mente, ¿qué es? El hombre conforme al corazón de Dios. Es lo primero que se nos viene a la mente. ¿Sí? Esto ¿por qué fue, hermanos? Por la relación que él tuvo con Dios, por el conocimiento que él tuvo de Dios, de quién era Dios. Él conocía, él sabía y entendía quién era Dios. Porque vamos a ver esto el día de hoy precisamente, el hombre conforme al corazón de Dios. Entonces, en todas las generaciones, hermanos, nunca hubo uno como David. Usted puede ir a Israel y preguntar quién fue el gran rey, el rey más grande, y le van a decir el rey David. Hablando en lo secular, hablando en lo espiritual, hablando en lo religioso, van a decir el rey David fue el mejor rey que Dios ha levantado sobre Israel en aquel entonces. Y fue lo mejor. Aunque David cometió sus faltas, sus errores, sí los cometió como todo buen ser humano. Cometió faltas, cometió errores que falló a Dios, que cometió pecados muy duros, muy difíciles, ¿verdad? Que no se debían de haber hecho, pero se hicieron. Pero aún así, él seguía siendo conforme al corazón de Dios. No porque Dios cerrara los ojos y dijera, no voy a culpar a David, no voy a corregir a David. Dios lo corrigió y lo corrigió con severidad, fuerte, ¿verdad? Pero porque Dios quería hacer de David un verdadero hombre de Dios, un verdadero rey poderoso, un rey único, un rey sin igual, un rey singular, que no hubiera otro como él. Vaya, hablando en términos humanos. Entonces, es el deseo de Dios, y es el deseo de Dios de hacer de nosotros también hombres y mujeres singulares. O sea, ¿qué me refiero con esto? Únicos, especiales, que cada quien tenga algo especial en sí mismo o dentro de sí, de su persona, y que pueda ser usado por Dios para su gloria y para su honra. Entonces el libro de los Hechos dice claramente, vamos a leerlo otra vez, vea lo que dice, Hechos capítulo 13:22. Quitado o sea, al decir quitado el contexto viene quitado ¿quién? Saúl, ¿verdad? Le levantó por rey ¿a quién? A David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, mi hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. ¿Cuál es la respuesta para el varón conforme al corazón de Dios? Quien hará todo lo que yo quiero. Esa es la principal respuesta.
¿Quién puede ser conforme al corazón de Dios? El que hace lo que Dios quiere. Tan sencillo como eso. Ahora, el poder hacer lo que Dios quiere, ¿qué implica? ¿Qué implica el poder hacer o el hacer lo que Dios quiere? ¿Implicará el poder conocer a Dios? Pregunto yo. ¿Implicará el poder saber quién es Dios? ¿Escuchar la voz de Dios? ¿Oír lo que Él quiere, lo que Él desea de nosotros? ¿El poder tener una relación personal con Dios mismo? Eso implica. ¿Para qué? Para que yo pueda saber lo que Dios quiere hacer. Yo tengo que conocer la voluntad de Dios, tengo que conocer el corazón de Dios para entender lo que Él quiere y lo que Él desea. Entonces, David fue un hombre escogido, un hombre poderoso, un hombre que se caracterizó y se le conoce el hombre conforme al corazón de Jehová o de Dios. ¿Qué dice 1 Samuel capítulo 13, versículo 14, por favor? 1 Samuel 13, 14. Veamos lo que dice también para fortalecer esto. Mas ahora tu reino no será ¿qué? Duradero. Jehová se ha buscado ¿a quién? El reino de Saúl no será duradero, pero Jehová se ha buscado ¿a quién? Un varón conforme a su corazón, ¿sí? Al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Ahora, dijimos que Dios dice, voy a levantar un hombre conforme a mi corazón que haga lo que yo quiero. Ese fue ahora sí que lo que Dios pedía, que hiciera lo que Él quería, sí. Pero entonces, ¿qué fue lo que falló entonces Saúl ahí según el contexto de ese texto? No has guardado ¿qué? No, vuelvo al mismo. Como tú no has guardado lo que Jehová te mandó, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que le quitó el reino a Saúl? Que no hizo lo que Dios quería que hiciera. Entonces Dios dice, te desecho y vengo y traigo uno que sí va a hacer lo que yo quiero. ¿Estamos entendiendo? Entonces yo voy a llamar a uno que sí va a hacer lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque este va a ser conforme a mi corazón. Porque va a pensar como yo, porque va a hablar como yo, porque va a meditar como yo, porque me va a buscar como con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma. Y este era David, hermanos. Este era David. Vamos a ver varias características de él el día de hoy. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Sucedió que David era un hombre que conforme al corazón de Dios. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 4, por favor. Síganme en todo esto, hermanos. Síganme en todo esto. No, Primera de Reyes 11, 4, por favor. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres se inclinaron su corazón hacia ¿qué? Tras los dioses ajenos, tras la idolatría. Salomón se fue a la idolatría, ¿sí? Y en su corazón no era ¿qué? Perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de ¿quién? De su padre David. Entonces, ¿cómo era el corazón de David? Era perfecto el corazón de David. Era perfecto su corazón porque era lo que Dios quería que fuera. Entonces, lograr ser lo que Dios quiere que seas o hacer lo que Dios quiere que hagas, te va a perfeccionar el corazón. Entonces, ahí está la clave, hermanos. Ahí está la clave. ¿Por qué David era el hombre conforme al corazón de Dios? ¿Por qué este elogio tan grande, tan poderoso, tan único de decir, este es el hombre conforme a mi corazón? Fue tanto que David aparece, ese dicho, más de 800 y tantas veces en la Biblia, como David, o sea, con su nombre aparece. Porque en todas las generaciones, siempre los reyes y los demás eran comparados ¿cómo? Con David. Pues no hizo conforme a las obras de mi siervo David, su padre. Así decía Dios, ¿no es así? Sino que decían, hizo conforme a las obras de ¿qué? De Jeroboam, rey de Israel. Jeroboam era todo lo contrario. Jeroboam era ahora sí que la parte negativa de lo que hacían los reyes. David era la parte ¿qué? Positiva y agradable ante Dios. Por eso decía, no hizo lo bueno conforme a mi siervo David. Como cuando decía, hizo lo malo como Jeroboam, su padre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios siempre comparaba a David, ¿cómo? Conforme al hombre que hacía lo que él quería, lo que Dios quería, y conforme al corazón de Dios, que era David. Entonces, ¿cuáles fueron las cualidades principales de David? Uno, fue humildad. Humildad. Definitivamente David era un hombre humilde. Un hombre muy humilde, que dice el 17:28 de Primera de Samuel, por favor. 17:28. Veamos lo que dice. 17:28. Está muy interesante esto, hermanos. Vamos a
Vamos a aprender mucho hoy. ¿Qué les parece? Y oyéndole el hablar, Eliab su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David, su hermano Eliab, ¿recuerdan? Se encendió en ira contra David porque David fue a donde estaba, ¿qué? Donde estaba el gigante desafiando a Israel, y donde Eliab y todos los soldados de Saúl estaban temblando de miedo, ¿verdad? Y David fue ahí y enfrentó a Goliat, ¿recuerdan? Y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿A quién has dejado en las pocas ovejas en el desierto? Ahora sí que David no era ni un soldado, no era ni en aquel entonces cuando era joven, no tenía valor ante su padre ni ante sus hermanos, era desechado, era rechazado por su padre y por sus hermanos. ¿Y dónde dejaste las pocas ovejas en el desierto? Y fíjate el hermano lo que le dice, yo conozco que tu soberbia y la malicia de tu corazón para ver la batalla has venido. O sea, en pocas palabras le dijeron, te has burlado, vienes a burlarte de nosotros, vienes a hacernos sentir mal, vienes a querer pelear contra ese gigante, ¿verdad? En pocas palabras. Y ¿sabes qué? Creo que te estás burlando de nosotros nada más. Creo que estás jactándote a ti mismo y te sientes grande, te sientes importante cuando no lo eres, en pocas palabras, sabiendo que él era el rey ungido. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo se mantuvo David? David se mantuvo, ¿qué? Humilde. Cuando David fue ungido, nadie le dijo a David, pues ahora sí que vas a tener tu trono, hónrenlo, arrodíense todos sus hermanos. No hubo eso. David siguió, ¿qué? Siendo un pastor humilde, desechado por su propia familia, entre las ovejas, pastoreándolas. Otra de las cosas que vemos aquí de David, otra de sus cualidades, es que estaba sujeto a la autoridad, a su autoridad. David nunca deshonró a Saúl. Sabiendo que Saúl había sido desechado, nunca lo deshonró. Siempre David se sometió a la autoridad. ¿Qué dice el 18:11, por favor, del libro de 1 de Samuel? 18:11. Entre todas las injusticias que le había, dice, y arrojó Saúl la lanza, diciendo, enclavaré a David en la pared, pero David lo evadió 2 veces, simplemente. ¿Por qué? ¿Por qué David no se defendió? Yo pregunto, ¿podía David haberse defendido contra Saúl? Decir, ¿sabes qué? Ya no era ni siquiera rey, Señor. Aquí el rey soy yo ya, porque Jehová me ungió. Pero él no hizo eso. Él no hizo eso. Al contrario, Saúl lo quiso que clavar en la pared con una lanza. Y las 2 veces David lo evadió. Tenía reflejos David para evadir las lanzas. Ya traía el corazón de guerrero. Entonces la lanza le enclavaré a David en la pared. ¿Por qué? Porque Saúl le tenía envidia. Le tenía envidia y quería acabar con él porque decía, ¿cómo este muchachito va a venir a quitarme el trono? Y estamos hablando de 14, 15 años que le faltaban todavía a Saúl para que muriera. Pero David en esos 14, 15 años fue perseguido totalmente, injustamente, totalmente. ¿Y qué pasó? Y sucedió que David no hizo nada al respecto, sino que se sometió a la autoridad. Y decía, tú eres el rey todavía, yo nunca voy a hacer nada en contra tuya. Y podía haber David agarrado la lanza y clavársela a Saúl y decir, de cualquier manera Dios ya te desechó, pues ahora te hago el favor de desecharte yo también, ¿verdad? No fue así, hermanos. David sabía quién era, que era el ungido de Dios, el Saúl, y nunca tentó contra él. Y luego fíjate lo que dice. 1 Samuel 24:6, por favor. 1 Samuel 24:6. 24:6. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde ¿de qué? De hacer tal cosa contra ¿quién? Contra mi Señor. Todavía lo llamaba su Señor. Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, porque para que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Dios, el ungido de Jehová. ¿Sí? Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. ¿Por qué? Porque llegó una oportunidad en que David estaba en una cueva donde estaba Saúl dormido con sus hombres y David tenía la oportunidad de simplemente matarlo, asesinarlo. Él tenía la oportunidad de hacer eso y no lo hizo. Y dice, Dios me guarde, porque reconocía que la autoridad que tenía ¿quién? Saúl. Entonces David era un hombre prudente. Si algo tenía David es que era un hombre prudente, muy prudente. Y dice, Dios me guarde de hacer tal cosa. O sea, yo no voy a hacer eso, no voy a hacer tal cosa. ¿Qué dice el 7, por favor?
Y así reprimió, o sea, detuvo David a quienes, a sus hombres con sus palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Ahora sí que los detuvo y les dijo: no quiero que lo toquen, no quiero que le hagan daño, no quiero que atenten contra él. ¿Por qué? Porque es el ungido de Dios. ¿Tú crees que alguien no le dijo a David: pero tú eres el siguiente rey, tú eres el que tiene el poder, tiene la autoridad? No, dijo David, nada contra él. Entonces, esto es algo tan interesante, hermano, estas cualidades de David, que era un hombre humilde. Y la humildad, hermano, se los he dicho 1000 veces, es el mayor atributo que un hombre puede tener. La humildad te hace fuerte, la humildad te hace poderoso, la humildad te da autoridad, la humildad te lleva a lugares elevados, fuertes en el Señor, a lugares de privilegio. ¿Por qué? Porque humildad es aprender a depender ¿de quién? De Dios. Y dejar que Dios haga justicia, dejar que Dios haga lo que tiene que hacer. La humildad es un atributo poderosísimo, hermanos. Es un atributo que te lleva a la grandeza, pero en Dios. A la grandeza donde no te vas a jactar, ni te vas a ser un narcisista, ni mucho menos, sino que vas a ser una persona que va a tener autoridad en Dios, pero con una humildad que dices: solo Dios puede hacer esto. Ahora sí que no se va a aprovechar de su autoridad, no se va a aprovechar de su grandeza, no se va a aprovechar de su dominio, de su control, sino el autocontrol y el dominio lo va a tener él en sí mismo. Y dejar que Dios sobre y que Dios opere para que él pueda operar y hacer las cosas y las obras en Dios. ¿Cuánto estamos entendiendo hasta ahorita? ¿Sí? ¿Estamos aprendiendo? Muy bien. Muy bien. Entonces, ¿qué fue lo que pasó, lo que sucedió aquí? David era un hombre conforme al ¿qué? Al corazón de Dios. Era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué dice, hermanos? Quisiera que viéramos algo muy interesante. El corazón de Dios. Ante Dios debemos de ser ¿qué? Íntegros, con motivaciones ¿qué? Motivaciones claras en Dios. ¿Por qué? Porque Él bendice al hombre que tiene motivaciones correctas para hacer las cosas. ¿Sí? Muchos tienen una relación emocional con Dios. Hay gente que está convencida de que Dios es Dios. Qué bueno. Pero su relación es en la mente y en el alma nada más. Pero no en el corazón, hermanos. Ahora sí que hay gente que dice: yo voy a la iglesia, asisto a la iglesia, pero tiene limitaciones que no le permiten que Dios sea rey y señor de toda su vida. Entonces, cuando tú estás convencido en tu mente, estás convencido en tu persona de que Dios es la realidad y que Dios hay que honrarlo, hay que cuidarlo, hay que permanecer fiel en Él, fiel en su obra, en santidad, en entrega total, ¿verdad? Pero eso te puede hacer vulnerable, hermanos, a que tú cualquier viento de doctrina que puedas escuchar te desvíe. Te desvíe. Cualquier persona que venga y te hable bonito de alguna cosa diferente, te desvíe. ¿Por qué? Porque la convicción no la tienes en la mente. Hay gente que tiene mucho acá. Yo he conocido personas que saben la Biblia entera, hermanos. Muy inteligentes, muy buenos para retener la Biblia, pero la retienen acá, pero no acá. Y ese es el problema. ¿Sí? Que muchos, esos eran los fariseos, mis hermanos. Se sabían la ley de Moisés, pero sí, de pies a cabeza. Pero acá no tenían nada. Acá estaban secos, estaban fríos, estaban totalmente muertos en sus corazones. ¿Por qué? Porque no entendían. Por eso no entendían las cosas espirituales. Por eso no comprendían las cosas espirituales de las que hablaba el Señor. Entonces el Señor les hablaba y ellos no entendían. ¿Cuántos recuerdan que el Señor viene y les dice: destruir este templo y yo lo reedificaré en 3 días? Pero no entendieron ellos eso. No entendieron ellos eso nunca. Entonces dice: ¿cómo que destruyes este templo y lo edificas en 6 días? Si en 46 años nuestros padres lo edificaron, el segundo templo. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Sucede que ahora sí que no entendían los fariseos nada. ¿Por qué? Porque Jesús les hablaba cosas espirituales, pero sus espíritus estaban ¿qué? Dormidos, muertos totalmente. Entonces no había una forma de entender para ellos. ¿Por qué? Porque todos querían razonarlo, y a Dios no se le razona, hermanos. A Dios se le cree, a Dios se le honra, a Dios se le alaba, se le rinde honor y gloria y alabanza y poder. Entonces se sometía a la autoridad. Un hombre que se somete a la autoridad, eso está bajo autoridad, es el hombre que es digno de ser puesto en autoridad. Porque si no te pones bajo autoridad, nunca vas a poder estar en autoridad, hermanos. Nunca. Difícilmente vas a estar en autoridad.
Porque Dios honra la obediencia. Y si estás en autoridad, hermanos, yo he visto muchas situaciones donde tienes que estar bajo la autoridad, aunque la persona que esté en autoridad sobre ti, tal vez digas, es que no sabe, no entiende, o no conoce como yo conozco, ¿verdad? O no sabe hablar como yo hablo, o no tiene el conocimiento que yo tengo. Yo soy teólogo, yo soy esto, yo soy aquello, y yo puedo ser mejor que esa persona. No es así. ¿Sí? Dios puede poner a cualquiera bajo la autoridad de cualquier persona, y tú tienes que honrar a tu autoridad. No tienes que comparar, no tienes que hablar mal de esa persona. ¿Por qué? Porque Dios no se agrada de eso y Dios deshonra eso. ¿Estamos entendiendo, mis amados? Entonces David era un hombre con autoridad. Era un hombre con autoridad porque siempre se sometió ¿a qué? A la autoridad. ¿Cuánto estamos entendiendo la palabra, hermanos? Muy bien. ¿Por qué? Porque dice la Escritura en 17:9 de Jeremías: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Dice. ¿Quién lo conocerá? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. O sea, si tu corazón, ¿de qué está lleno tu corazón? Porque tu corazón puede estar lleno de pecado, de maldición, de maldad, de dolor, de angustia, de tristeza, de desesperanza. Pero si tu corazón está lleno ¿de quién? De Dios, de su palabra, de su presencia. Hermano, ¿qué va a salir de tu boca? Porque de la abundancia del corazón, ¿qué sale? Habla la boca. ¿Salen qué? Las cosas malas, pero también las cosas buenas. Amén. ¿Estamos entendiendo, mis amados? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Seguimos entonces. Yo quiero darles un salmo de los salmos más poderosos y mi salmo favorito de toda la Biblia. ¿Cuál creen que sea? No. A ver, dame un número. La suma de sus números da es el Salmo 139. Poderoso salmo, poderosísimo salmo. ¿Alguien ha leído ese salmo? Es un poderoso salmo. No habla de guerra, no habla de la guerra espiritual, no habla de nada de eso. Pero sí habla de la relación del hombre con Dios. Y en lo personal es el salmo preferido para mí. Salmo 139. Y sabe una cosa, tiene 24 versículos. Y les tengo noticias. Los vamos a leer todos. ¿Les gustaría? Muy bien. Salmo 139, del 1 al 6 para empezar. ¿Qué dice? Oh Jehová, tú me has examinado y me has conocido. Tú me has examinado y conocido. Subraye eso. Mire, va a tener que subrayar casi todo, pero subraye examinado, me has examinado y conocido. ¿Es importante subrayar eso? Sí, por supuesto. Me has examinado y conocido. ¿Qué más dice? Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. O sea, cuando te sientas, cuando te levantas, Él sabe. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Yo creo que se tiene que subrayar casi todo, ¿no? Has entendido desde lejos mis pensamientos. Eso es lo que hace Dios. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Mi caminar, mi reposo. Cuando descanso, cuando trabajo, cuando hago las cosas. Y todos mis caminos te son ¿qué? Dime si no tienes que subrayar prácticamente todo el salmo, todo el texto. Entonces está lleno de ¿qué? De información. Está lleno de cosas que David tenía en relación con Dios. David era un hombre que, este salmo, mira, habla acerca de la omnisciencia de Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es uno de los atributos de Dios? Que es omnisciente, ¿no es así? Dios es omnisciente. ¿Qué dice? Que Dios ¿qué? Sabe todo. Todo lo sabe. Entonces, ¿Dios sabe todo acerca de nosotros? Pregunto. Dios sabe y conoce a todo. Si se fijan, empezamos aquí con esto. Del 1 al 6 es el Dios omnisciente. Tú has examinado y me has conocido. Mi sentar, mi levantarme. Has entendido de lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. O sea, Dios sabe ¿qué? Todo. ¿Por qué? Porque David decía, Él es el Dios omnisciente. Pero ¿sabes qué?
¿Por qué? Porque sabe todo de mí. Entonces David era una carta abierta ante Dios. Era una carta abierta ante Dios. David era un hombre que Dios sabía todo acerca de él. Sabía sus pensamientos, conocía todas las cosas acerca de él. Mi sentarme, mi parar, mi reposo, todo lo sabía David, Dios de David. ¿Qué dice el siguiente? ¿Qué dice el siguiente, por favor? Pues aún no está la palabra en mi lengua. He aquí que Jehová, tú la sabes toda. Digo, no están las palabras en mi lengua, las tengo en mi pensamiento y sabes perfectamente lo que voy a hablar. Ese es Dios. Esa es la omnisciencia de Dios. Dios conoce todo. Omnisciencia, todo lo conoce. ¿Tiene conocimiento de qué? De todo. Entonces Dios, para tener una relación con Dios, una relación personal con Dios, ¿cuál es la primera fase que tiene que pasar sobre tu vida? Que Dios te conozca en todo. Que tú tengas esa apertura de corazón para que Dios sepa que tú eres una persona totalmente íntegra y todo completamente abierta y que nada escondes de Él. Tu pensamiento bueno, tu pensamiento malo, todo lo llevas ante Él. ¿Sí? Me estoy explicando, hermanos. Entonces, esto te lleva ¿cómo? Conforme al corazón de ¿quién? De Dios. ¿Por qué? Porque si es omnisciente, pero sabe todo acerca de mí. Entonces, en pocas palabras, Dios sabía todo acerca de David. Entonces, si seguimos, hermanos, en todo esto, vamos a llegar a conclusiones muy importantes, ¿verdad? Dios me conoce a mí, no es solo Dios que está en todas partes, sino que también está ¿dónde? Está conmigo, ¿sí? Está en todas partes, pero en todas partes está ¿con quién? Conmigo, Dios. Entonces, que no solo Dios me creó, sino que también creó todas las cosas, sino también que Dios me hizo, me creó a mí. Entonces, entender que Dios tiene que ver en todo, en tu vida y en mi vida. Y David era este hombre, por eso era el hombre conforme al corazón de Dios. Seguimos adelante, ¿en cuál nos quedamos? ¿En el 4? 5. Detrás y delante de mí me rodeaste, sobre mí pusiste ¿qué? Tu mano. Me rodeaste detrás y delante de mí. O sea que ¿quién rodeaba a David? ¿Quién pasaba alrededor de David? ¿Quién estaba con David? Dios. Detrás y delante me rodeaste, sobre mí pusiste ¿qué? Tu mano poderosa. ¿Estaba protegido por Dios? Sí, estaba protegido por Dios, definitivamente. ¿Y qué más dice el 6, por favor? Tal conocimiento me es demasiado maravilloso para mí. Alto no lo puedo comprender. Ahora sí que tal conocimiento es demasiado ¿qué? Maravilloso para mí. O sea, esto que David entendía y sabía era un conocimiento maravilloso. Ahora sí que sepas tú que Dios conoce todo acerca de ti, conoce todo lo que sucede en tu vida, en tu persona, y dice, no puedo comprender, o sea, cuánto es el conocimiento, lo que sabes de mí y lo que yo represento para ti. Cómo me creaste con tanto amor, con tanta misericordia, porque Dios es bueno y es misericordioso. Ahora sí que hay que conocer a Dios para ser el hombre conforme al corazón de Dios. Entonces aquí tenemos esta parte del Salmo. Ahora, la siguiente parte del Salmo, en el versículo 7, empieza con otra forma que nos dice el Salmo, que dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿Qué nos habla eso? ¿De qué? ¿De qué nos habla eso? A ver, echen a volar su imaginación. ¿De la qué? De la omnipresencia de Dios. De la omnipresencia de Dios. Entonces, ¿David conocía estos atributos? Sí, porque él mismo los vivió en sí mismo. Él mismo los vivió en sí mismo. Dice, ¿a dónde me iré de tu presencia? Y póngale ahí en el Salmo, póngale ahí la omnipresencia de Dios. Dios está en todo ¿qué? Lugar. En todo lugar. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? 7, el que sigue, por favor. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Habla de la omnipresencia de Dios, pregunto yo. Ahí estás tú. Si en el Seol, o sea, abajo en la tierra, hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Allí tú estás. Entonces, la omnipresencia de Dios dice, conozco tu omnipresencia, estás en todo lugar, en todos lados, conmigo. ¿Qué más dice, por favor? Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, ¿qué pasaría? Allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Ahora sí que en todo lugar estaba ¿qué? Dios. Y si dijeres ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí.
Qué bonito, ¿ah? Qué salmo tan poderoso. Salmo poderoso, poderoso, único. Entonces, mis amados, ¿qué dice el 12, por favor? Aún las tinieblas no encubren de ti, la noche resplandece como el día, lo mismo te son la luz que las tinieblas. Dios está presente en todo lugar, es todopoderoso, es único y todo lo sabe, todo lo conoce y sus atributos son totalmente reales. Vamos a entrar en otra de las fases. Vamos a entrar, el 13, por favor. Aquí póngale arribita, el Dios eterno me formó. Póngale así. ¿Por qué? Porque tú me formaste que mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre ¿de quién? De mi madre. Ahí está. ¿De dónde venimos? ¿Quién nos formó? ¿Quién nos hizo? ¿De dónde venimos? ¿Quién nos formó en el vientre de nuestra madre? No fue un chango, no fue un gorila, no fue nada de eso, ¿ah? No fue la evolución, no fue una semilla, no fue una célula. Olvídense de eso, hermanos. ¿Quién nos formó en el vientre de nuestra madre? Dios. Bendito sea su nombre. Porque tú me hiciste, te alabaré porque formidables y maravillosas son ¿qué? Tus obras. ¿Están subrayando? Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy ¿qué? Maravillado. Mi alma lo sabe ¿cómo? Muy bien. Lo sabe muy bien. ¿Qué es el alma? Mi voluntad, mi corazón, mi mente, mi ser, todo mi ser lo sabe muy bien. Entonces, ¿qué más dice el 15, por favor? No fue encubierto de ti ¿qué? Mi cuerpo. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Que dice, bien en lo oculto fui formado y entretejido en lo profundo ¿de qué? De la tierra. Ahora sí que se refiere al vientre de la madre, ¿verdad? A ver, tranquilos. Luego me dicen que voy muy rápido, estos son los que me van apurando. No fue encubierto de ti mi cuerpo. ¿Me sigue? Bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo ¿de qué? De la tierra. David sabía todo esto. David entendía todo esto. ¿Cuánto le está gustando este salmo? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más dice, por favor? Mi embrión vieron tus ojos. Órale. Mi embrión vieron tus ojos. ¿Qué es un embrión, hermanos? Es el feto. ¿Es feto ya el embrión? ¿O es el cigoto le llaman, no? A ver, ayúdenme. Primero el cigoto, ¿no? El cigoto, luego feto, ¿no? Bueno, embrión. Perdón, es embrión, cigoto y luego feto, ¿ah? Así es. Muy bien. Mi embrión vieron tus ojos. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin saltar una de ellas. O David de planos, que sabía. Era profunda la relación que tenía con Dios. Era profunda la relación que tenía con Dios. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Ahora sí que David era un hombre que, ahora ya entienden por qué era el hombre conforme al corazón de Dios. Ahora ya estamos entendiendo por qué era un hombre tan apegado con Dios. Ahora sí que es increíble. En tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Mi destino está en tus manos, Señor. Mi proyecto de vida está en tus manos. Los planes que tienes para mí, yo estoy trabajando en ellos y tratando de seguirlos y acomodarlos conforme a tu voluntad, a tus tiempos y a tus procesos. Yo estoy en ti y tú conmigo, Señor. ¿Qué dice? Cuán preciosas me son, oh Dios, tus pensamientos. Cuán grande me son la suma de ellos. Mira, David conocía los pensamientos de Dios. ¿O no dice eso? ¿No dice eso? Cuán preciosos me son, oh Dios, ¿qué? Tus pensamientos. Cuán grande es la suma de ellos. O sea, ¿conocía muchos de los pensamientos de Dios? Sí. Este era un hombre conforme al corazón de Dios. Conocía los pensamientos de Dios, por eso hacía lo que Dios quería que hiciera. Porque por eso lo levantó, porque va a hacer lo que yo quiera, decía David. Entonces, cuán preciosos me son tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. 18, por favor. Si los enumeros se multiplican más que la arena, o sea, conocía los pensamientos de Dios, despierto y aún que estoy contigo. Wow, eso es poderoso. Despierto y aún estoy contigo, le dice. Despierto y aún estoy contigo. ¿Qué es esto, hermanos? ¿Has pasado veladas en la noche meditando en Dios?
y Dios te empieza a mostrar muchas cosas. Si los números se multiplican como la arena, despierto y aún estoy contigo. O sea, que despierta. ¿Por qué creen que era el corazón, conforme al corazón de Dios? Qué bonito. ¿Te concuerdan conmigo que es un poderoso salmo? ¿Están de acuerdo conmigo? Muy bien. Ya saben mi salmo favorito entonces. El que sigue, por favor. Ya. 19. Aquí viene la otra etapa. Que David quería que Dios hiciera justicia con los que aborrecían a Dios. O sea, no soporto a los malos, no soporto a los que te blasfeman, le dice en pocas palabras. No soporto a los que hablan de ti, a los que no tienen temor de decir cosas de ti, Dios. Eso era, él defendía a Dios, aunque Dios no está a ser defendido, pero él lo defendía en su corazón, sí. Y él estaba en contra de todo el que hablara mal en contra de Dios. ¿Ustedes están de acuerdo con ello? Amén. De cierto os digo que harás morir al impío. Apartaos de mí, hombres sanguinarios, les dice. Entonces, ¿qué más está hablando? Porque blasfemias dice contra ti, contra Dios. Tus enemigos toman en vano ¿qué? Tu nombre. Entonces, todo eso era el celo de David que había para con Dios. Decir, no soporto a la gente que te hace mal, que habla mal de ti, no la tolero. Acaba con ellos, les dice Dios en pocas palabras. Porque tus blasfemias dicen ellos contra ti, tus enemigos toman en vano tu nombre. ¿Qué dice el siguiente, por favor? No odio Jehová a los que te aborrecen. No odio Jehová a los que te aborrecen, está en forma de pregunta. Y me enardezco contra tus enemigos. Ahora sí que los odio, no los soporto, no puedo tolerar lo que hacen y que se levantan contra ti, Dios. ¿Estamos cubriendo la gloria de Dios? Pregunto yo. ¿Sabes tú qué son la labor de los querubines? La labor de un querubín, ¿sabes qué es? Era la labor precisamente que el diablo tenía antes de rebelarse contra Dios. ¿Sabes qué era? No era el de la música el diablo. No era el cantor, no era el de los tamboriles, no era nada de eso. El diablo era el querubín ¿qué? Protector. El querubín protector de la gloria de Dios. Eso de los que era el príncipe, el rey, el encargado de la alabanza de Dios. Olvídense, eso son fábulas, hermanos. Esas son malas interpretaciones de la Biblia. El diablo no era eso, el diablo era el querubín protector, el que cubría ¿qué? La gloria de Dios. ¿Había querubines sobre el arca del pacto? Pregunto yo. Había 2 querubines que con sus alas ¿qué hacían? Cubrían la ¿qué? La gloria de Dios. Entonces esta era la labor de David, vaya, en su corazón. Él cubría la gloria de Dios y no dejaba que nadie se levantara contra la gloria de Dios. Y él ahora sí que guerreaba o hacía guerra contra los que se levantaban contra la gloria de Dios. Entonces el querubín protector era ¿quién? Era el ángel de luz que en aquel caso, en aquel tiempo, era ¿quién? Satanás. Se rebeló después porque siempre estaba viendo la gloria de Dios, que dijo, yo puedo ser como él. Subiré hacia el norte, hacia el cielo, hacia las nubes del cielo, y estableceré mi trono y seré ¿qué? Semejante al Altísimo, dijo aquella vez. Y quiso ir y levantarle un golpe de estado a Dios. Sabía que no podía destruir a Dios, pero sabía que sí podía quiso ponerse al lado de él y ser como él. Al lado de él, pero por favor. Vaya, no se compara al Creador con la criatura. Nunca se va a comparar, hermanos. El diablo ni oportunidad tuvo. Cuando pensó eso, lo mandan para abajo otra vez y ahí se queda. Vencido, atorado. Y vino Cristo y le pegó en la cabeza y lo remató en la cruz. Isaías y Ezequiel nos habla acerca de eso, que ahorita no lo vamos a ver porque no es el tema, ¿verdad? Pero se los paso nomás ahí al costo. El que sigue, por favor. Los aborrezco por completo, los tengo ¿qué? Por enemigos. Tus enemigos son mis enemigos, le dice David. Tus enemigos son mis enemigos. O sea, en pocas palabras, David, pues ahora sí que se le toma en cuenta esto, ¿verdad? Pues, como cuando dices lo que quieras con Dios, conmigo. Aunque Dios no necesitaba eso, ¿verdad? Pero el corazón es el que ve a quién, Dios. Aborrezco por completo, los tengo por enemigos. El que sigue, por favor. Y aquí viene la última parte. La última parte. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Prueba y conoce ¿qué?
mis pensamientos. Le está pidiendo a Dios que lo examine, que conozca su corazón, que pruebe sus pensamientos y conozca sus pensamientos. Le está pidiendo eso. ¿Por qué? Porque al final de todo este salmo, de toda esta oración, de toda esta plática o oración o salmo, ¿qué le dice? Quiero quedar y estar bien contigo. No solamente ahorita sentirme bien, sino que mañana, examina mi corazón mañana, porque puedo ser que peque, que te falle. Prueba mis pensamientos, conócelos. ¿Para qué? Para que no me dejes caer de tu lado, de tu gracia. No quiero hacer lo malo ante ti. No tengo la intención de hacer lo malo ante ti, aunque lo hizo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por eso Dios expone todo lo que pasó con David. Porque Dios nos viene a decir, ¿sabes qué? Hasta este hombre con el corazón que tenía era pecador. ¿Y necesitaba de quién? ¿De quién necesitó? ¿Dónde crees que estaba David cuando Cristo descendió a las profundidades de la tierra? ¿Dónde estaba David? Pregunto. Cuando Cristo murió y fue a las profundidades de la tierra. Lo vimos la semana pasada, ¿recuerdan? ¿Dónde estaba David? ¿Dónde estaba David? ¿En el seno de quién? En el seno de Abraham, en el Seol. En el seno de Abraham estaba David. ¿Sí? ¿Y qué dice? En el seno de Abraham ahí estaba. ¿Por qué? Porque David fue de los que llevaron cautiva la cautividad. Y Cristo fue por ellos también. Examíname, Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. 24, por favor. Y ve si hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno. David entendía que la eternidad era la fase final. Y guíame hacia la eternidad o en la eternidad. Wow, qué salmo. Qué salmo, la verdad. ¿Por qué no le damos un aplauso fuerte a Dios? ¿Cuál era el último ruego de David? La última oración. Guíame, dirígeme, ve mi corazón, escudriña mi vida, mi persona. Asegúrate de que no haya nada que me divida de ti. Asegúrame que no haga ninguna tontería, Señor, en pocas palabras. Asegúrate de que no haga nada que no te agrade. Quiero agradarte a ti en todo. Quiero hacer lo que a ti te agrada y no quiero salir de esa dimensión tuya. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Por eso. No le decía dame toda la riqueza, no le decía dame todas las victorias en las guerras. No, eso venía por añadidura, hermanos. Eso venía por añadidura. O sea, ahora te cuenta que como David decía, aborrezco a los que hablan de ti o te blasfeman. Dios decía, aborrezco a los que se levantan contra David. Y vámonos, recio. Cuidado que le levanten la mano a David. Porque se la van a ver con quién. Conmigo, decía Dios. Se la van a ver conmigo. Y siempre Dios, ¿qué hizo? David vivió bajo muchas angustias. Pero al final de sus días, David al morir, dice, Jehová me ha librado de todas mis angustias. ¿Murió cómo? Era un guerrero. Muchas guerras tuvo David. Muchísimas guerras. Pero murió al final de sus días ¿cómo? En paz. Porque Jehová, dice, me ha librado de todas mis angustias. Este es el hombre conforme al corazón de Dios. Era David.